Muy buenos días, amados. Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Es un regalo precioso, incomparable, el que nosotros tenemos de perseverar y de saber que Dios está obrando en todas y cada una de nuestras vidas y que está obrando en todos y cada uno de nuestros corazones y llevándonos a ver la realidad de quién es en los tiempos en los que estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos anunciados por Dios de antemano. Tiempos donde la noche está muy avanzada y pronto será el amanecer de Dios, recogiendo a su novia y haciendo sonar la final trompeta para recoger a esa novia lavada, limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Una novia que no es obra de hombre y en la que no hay obra de los hombres, sino una novia donde está toda la obra de Dios, todo el obrar de Dios, todo lo que Dios mismo se ha preparado para Él. Y es lo que Dios está haciendo con todos y cada uno de nosotros de una manera especial y sobrenatural. Y que Dios nos dé la gracia en este tiempo de poder oírlo. Y que Dios nos dé la gracia en este tiempo de poder estar muy conectados al corazón de Dios. Porque estamos viviendo tiempos finales. Y el Señor en el Salmo 81, en el verso 8, Salmo 81 en el verso 8, el Señor está hablando a su pueblo como el Señor no ha dejado de hablar. Y cada vez que el Señor traía su palabra, y aun cuando estuvo sobre la tierra, siempre dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y Él le dijo: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y de una manera hermosa el Señor le está recordando a Israel que ellos son el pueblo que Dios ha venido formando y que lo que ha acontecido en Israel es la obra de Dios. Pero aconteció algo tremendo que tiene que alertar nuestros corazones para el tiempo en el que estamos viviendo. Porque ante una manifestación tan gloriosa de parte de Dios hacia un pueblo, dice verso 11: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña los saciaría. Pero el Señor deja ver algo aquí bien tremendo para el corazón humano: que Israel no oyó su voz, e Israel no experimentó en su corazón un deseo.
Y nosotros estamos viviendo tiempos donde no podemos pasar por alto todo lo que está aconteciendo. Y no podemos pasar por alto el obrar de Dios. Están aconteciendo cosas en todos los ámbitos. Muchos acontecimientos en Israel. La semana anterior, un asunto que había sido íntimo para Israel, como celebrar el Día de las Trompetas, hicieron una transmisión mundial de aquello íntimo. Esa fiesta de las trompetas es la fiesta que nosotros estamos a puertas de celebrar, porque es la fiesta del rapto, donde sonará la última trompeta, para que la iglesia nos encontremos con el Señor, como dijo Pablo, en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Todo lo que acontece y rodea a la nación de Israel, que ha sido reconocida como el reloj de Dios. No que Israel gobierne lo que Dios hace, sino que Dios hace muchas cosas en Israel que nos dejan ver cómo Dios va manifestando sus tiempos, sus sazones, su voluntad para nuestras vidas. Vemos cómo ya ellos tienen todos listos para el sacrificio en el tercer templo. No hace mucho tuvieron un ensayo de sacrificar una vaca roja, la cual quemaban y dejaban en cenizas para con esas cenizas purificar los implementos con que van a ofrecer sacrificios en el templo. Vemos cómo se está levantando todo este mover de pro-Palestina, que algunos pudieron ver. Yo apenas lo vi, creo que fue el viernes en la noche que vi un noticiero y estaban mostrando pues todas esas manifestaciones que había en Bogotá, en Medellín, en Cali, pro-Palestina, ¿cierto? Y eso que parece como algo justo, todo ese levantar, todo lo pro-Palestina es antisemita, y antisemita significa anti-Israel, ¿cierto? Y en cierta manera vemos un mover en el mundo entero, no solamente lo que está aconteciendo en Colombia, ¿cierto? Hace unos días en una vuelta ciclística, la Vuelta de España, casi muchas de las etapas no las pudieron terminar por las manifestaciones pro-Palestina que casi llevan a la cancelación de la carrera. Y esto se ha venido levantando con mucha fuerza, ¿cierto? De manera que ya no solamente están tratando de violentar personas, sino que aún esto en algún momento se va a volcar como un ir en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque tal vez contemplando una aparente justicia humana, terminamos contra los designios de Dios en nuestro caminar. El Señor advirtió de manera muy especial qué acontecería en el último tiempo. El Señor dijo que en los postreros días oiríamos de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de pestilencias, habrían terremotos, ¿cierto? Y vemos cómo todo esto viene aconteciendo, pero cómo todo viene aconteciendo cada vez de una manera más acelerada, como cada vez como que se va acelerando más el proceso. El Señor advirtió que por causa de los que habían de ser salvos, los días serían acortados. Y nosotros vemos en este tiempo como los días tienen las mismas 24 horas, pero la sensación del tiempo es supremamente rápido. Usted hace 2 o 3 actividades y ya el tiempo se fue supremamente rápido y se está cumpliendo todo lo advertido ¿por quién? Por el Señor. Y la iglesia vemos todas estas cosas, pero a veces estamos muy desconectados de la fuente. Y muchas veces vemos todas estas cosas y nos ponemos a orar más como a que la voluntad de Dios no suceda,
que como a buscar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Porque si el Señor advirtió de guerras, de rumores de guerras, de toda esta violencia que se iba a ir levantando, y cada vez que la iglesia vemos todas esas cosas, oramos para que no haya guerra, oramos para que no haya hambre, oramos para que no haya terremoto. Entonces le pedimos al Señor: Señor, que no suceda lo que tú determinaste. Porque dice, refiriéndose al pueblo de Israel, pero que también nos afecta a nosotros: Israel no oyó mi voz. Israel no me quiso. ¿A quién? No me quiso a mí. Si me acompañas a Lucas capítulo 21, 31, en lo que estamos introduciendo esta mañana para el tema que titulan esta mañana: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y que es muy importante que el Señor nos dé luz sobre esto, porque dice el Lucas 21, 31: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, y estamos viendo todo lo que está aconteciendo, ¿sí? Hay un mundo de distractores que tienen a la gente entretenida con muchas cosas, mientras muchas otras cosas están sucediendo. Para los que no saben, pero sé que algunos ya han leído y han mirado un poco el tema, ¿sí? Todo esto de la identificación y de poder tener el control de todo lo que hace una persona está a pasos agigantados. No hace poco la presidenta de México anunció el establecimiento de la CUR en México, Código Único de Registro de la Población, el cual ya no va a ser con documentos físicos, sino que se va a dar por lectura del iris del ojo, por registro facial o por la huella digital, lo que llaman el reconocimiento biométrico. Ella en su discurso dice, porque esto hace parte del nuevo orden mundial. Y alguien le pregunta si es obligatorio, y entonces ella dice, no, no es obligatorio. Y entonces queda como en el ambiente que es para el que quiera. Pero después pasan unos días y la Unión Europea anuncia que ya no van a haber más registros con sellos a los pasaportes, sino que a partir del 1 de octubre todo el que ingrese a Europa solamente va a ingresar por registro biométrico. Entonces la ley no obliga, pero la necesidad de hacer algo sí, es una obligación. ¿Por qué? Por necesidad. Pero todo va rumbo a que se cumpla lo advertido por el Señor. Uno de los que ha ido más adelante es el Reino Unido. Anunciaron la BritCard, si alguno la ha escuchado, la BritCard, y el argumento que hay detrás de la BritCard es que como hay mucha población inmigrante de manera ilegal dentro de la nación, necesitan controlar ese mover inmigrante. Entonces la idea es que todos los nacionales del Reino Unido estén registrados biométricamente y que todos los migrantes que estén legalmente también se registren biométricamente. Una vez se cumpla en un tiempo que han determinado que todos estén registrados, entonces la idea es que el uso sea biométrico para acceder al metro, para acceder a los centros comerciales, para acceder, de manera que si usted no está en el sistema va a quedar por fuera, no podrá comprar, no podrá vender, no podrá ser contratado para un trabajo. En cierta manera eso suena como algo advertido en la Escritura, en Apocalipsis, ¿cierto? Donde todo está bajo eso, y nuestra nación va en la misma dirección, ¿cierto? Todas las naciones del mundo van en la misma dirección, donde todo está ciertamente bajo un control, la IA, ¿cierto? Es algo que mientras todos están entretenidos con política, están entretenidos con qué hacen o no hacen, mientras tanto por debajo está pasando una corriente así rápido, y a todo el mundo lo van metiendo en esa corriente, pero como estamos entretenidos con otras cosas, venimos, hacemos y seguimos allá como si eso no fuera de importancia. ¿Para quién? Para nuestras vidas,
y poco a poco se está estableciendo a pasos agigantados. Pero allá hablaban de unos pasos que tiene la IA, ¿sí?, para cumplir hasta el 2032. Entre ellos era la masificación, que dice que ya la cumplieron. En este momento está en un proceso que se llama dependencia, o sea que todo mundo necesite tener un celular. Y ahorita necesariamente está aconteciendo. Si usted mira los anuncios de los bancos nuestros en Colombia, los anuncios de los comerciales ya dicen que pronto ya no van a entregar a nadie ni tarjeta débito ni tarjetas créditos físicas, sino que todo será por, ¿sí? Las empresas de Manizales, Check, Aguas de Manizales ya están avanzando en el proceso, donde próximamente van a encontrar que ya no van a pagar en su suerte sus facturas, sino solamente se podrán pagar por internet, ¿cierto? Todo va entrando en un ¿qué? En un sistema, ¿sí?, donde aparece cuál es la labor de la iglesia. Y la labor de la iglesia no es ser revolucionarios, porque Dios jamás nos llamó a más revolución. Pero Dios sí nos llamó a algo que está aquí en este Lucas 21:31. Y ahí es donde viene una exhortación fuerte para nuestro corazón y para nuestra vida, ¿sí? Porque en el momento en que se vaya cerrando la brecha, el asunto es que dentro de ese proceso de la IA, dicen que al 2028 ellos quieren lograr algo que se llama exclusión. Y exclusión es que el que no quiera integrarse a todo el mover que hay en la inteligencia artificial, entonces necesariamente va a ir quedando excluido ¿de quién? Excluido del sistema, ¿cierto? Y tienen una cosa para lograr al 2030, 2031, que se llama la mente colmena. No sé si alguno la ha escuchado. Y la mente colmena lo toman de cómo funcionan los enjambres de animalitos, como las abejas. Porque dentro de la colonia de abejas hay una reina. Esa reina emite ciertos olores químicos, donde hace que todas las abejas que hay ahí, ¿sí?, trabajan en pros de solo la colmena. Y por eso todas las abejitas terminan siendo obreros que solo trabajan para cumplir las órdenes ¿de quién? De la reina. Y entonces se dice que el objetivo es lograr la mente colmena, donde realmente todos piensen, ¿sí?, como la IA propone, como se propone desde allá. Y vamos viendo una acontecer muy fuerte en todas las cosas. Juntamente con eso vemos que en la iglesia acontece como Dios está trayendo de una manera especial una luz de Jesús que no habíamos visto antes. Mis amados, en la iglesia va a acontecer un avivamiento, pero no es un avivamiento como los que el hombre ha pensado, de conciertos, de estadios llenos. Ese no es el avivamiento. Va a acontecer un avivamiento como en el tiempo de Elías, donde Elías llegó un momento donde se sintió solo, y él viene donde el Señor y él manifiesta que él solo ha quedado, y el Señor le dice: me he guardado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, porque no fueron un pueblo visible para el mundo, fue un pueblo visible para Dios. Y ahora lo vamos a mirar en algunos ejemplos a través de la escritura. Vuelva a Lucas capítulo 21, por favor. Lucas capítulo 21. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, esto no es para que la iglesia tengamos miedo. Todas estas cosas que están sucediendo no es para que la iglesia nos aterremos. Mis amados, todo esto es para que en la iglesia haya un fuego de Dios en el corazón. Amados, pronto será nuestra reunión con Él. Nuestros días en esta tierra están contados. Pronto nos encontraremos con el amado. Y hablaba esta semana con alguien respecto de esto, y me exclamó lo siguiente y decía: muy duro, pastor, muy duro. Era lo que me respondía,
Pero él mismo dio una respuesta bien tremenda. Decía: muy duro, pastor, que nos quede tan poco tiempo, porque la verdad, amamos mucho esta vida. Y mientras él decía eso, entendía algo en mi corazón. Amamos mucho esta vida, no amamos es la vida que Dios nos dio. Cuando amamos la vida que Dios nos dio, ya no estamos apegados a lo de aquí, estamos a la espera de encontrarnos. Estamos a la espera del regreso del amado. El Señor coloca una parábola en las Escrituras de las 10 vírgenes. Tal vez para muchos sea conocido. Y acontecía en la antigüedad que cuando se iba a tomar a una damita en palabra de matrimonio, el hijo varón venía con su padre para que el padre del varón negociara con el padre de la hija la dote. Y una vez negociaban la dote, el padre regresaba a su casa con su hijo y le asignaba un terreno junto a su casa para que el hijo que se había comprometido en matrimonio empezara a edificar la casa donde iba a vivir con la damita que se iba a casar. Una vez se comprometían en palabra de matrimonio, el novio se iba a construir la casa y no se volvía a ver con la novia hasta el día que venía por ella para ya tomarla en matrimonio. Como la novia no sabía en qué momento regresaba el amado, entonces habían muchas novias que estaban comprometidas en palabra de matrimonio y sus novios se habían ido. De manera que cada vez que uno terminaba la casa, aparecía en la ciudad y aparecía uno que voceaba y gritaba: ¡llegó el novio! Inmediatamente todas las novias se asomaban para saber si el que había llegado era el de ella, si ese era el novio que había llegado. Pero habían unas que habían perdido la expectativa de esperar al novio, porque habían perdido de vista ya el compromiso que habían adquirido. De manera que esas dejaban de asomarse cuando anunciaban: llegó el novio. Y de pronto se daban cuenta que había venido el novio, que venía por ellas y ellas no estaban a la espera, y el novio regresaba. Y es donde el Señor dice que Él viene el voceador gritando: viene el novio. Mis amados, todas las cosas en el mundo, en Israel y en la iglesia están gritando: el novio viene. Y la novia tiene que estar en una expectativa, a la espera del novio, para que cuando él aparezca ellas salen al encuentro. Y dice que salieron las 5 que estaban apercibidas, se encontraron con el esposo, entraron a las bodas, pero las otras, cuando se percataron, vinieron a tocar y ya no era posible entrar, ya había pasado el momento del llamado. Y el sonar de la trompeta, la última trompeta, será uno solo. Ahora están sonando muchas trompetas anunciando su próximo regreso. No sabemos qué tan tarde estamos en la noche. Lo único cierto es que está que amanece. De manera que una vez suene la final trompeta, no va a sonar una segunda vez. Y por eso Dios nos está llamando a ser un pueblo que apercibido. Y aquí volvamos a este 21:31, porque ahí nos dice cuál es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, y que entendamos el obrar que Dios va a hacer en nosotros. Dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Si así el Señor advirtió, y se está cumpliendo todo lo advertido
no solamente se van a cumplir las señales, se va a cumplir su venida, se va a cumplir. Un día el Señor anunció que iba a enviar por primera vez a su Hijo, y dice que Dios envió a su Hijo en el tiempo determinado por Él. Pero cuando Jesús se fue y una multitud de más de 500 le vieron ascender hasta que se perdió entre las nubes y ya no fue más visible, y aparecieron unos ángeles junto a ellos preguntándole qué miraban, y les dijeron: así como habéis visto irse a Jesús en las nubes, así le veréis regresar. Y somos la generación más cercana a su regreso. Dice el verso 34: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Sí? Y ahí la palabra glotonería no necesariamente se refiere la traducción a llenarse de comida. Por ahora recordaba esta mañana, hace un tiempo, Chepito había compartido sobre esto y Dios le permitió entender que la palabra de glotonería era de crápula. Y sus corazones no se carguen de crápula, es como inmundicia y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo, verso 35, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Ahora el verso 36, cuando todo eso aconteza, ¿cuál es el llamado a nosotros? ¿Cuál es el llamado a la iglesia? ¿Cuál es el llamado al pueblo de Dios? Velad, ¿cierto? Y ese velad no tiene que ver con quedarse despierto toda la noche. Ese velad tiene que ver es con conciencia de Dios. Velad pues en todo tiempo, y hay un llamado aquí, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si me pone ahí Lucas 21:36, que está en la versión K2, el 21:36 me gustaría leerlo en esta versión, que está más pegada al original, para que nos demos cuenta qué es lo que el Señor está diciendo con más claridad. Dice: permanezcan alerta. No sé si aquí muchos de los que estemos aquí, hay muchas personas adultos, tal vez algunos jóvenes no les correspondió, pero cuando era niño empezó todo el anuncio acerca de la erupción del Nevado del Ruiz. Y aconteció en esa época que todas las noches había que acostarse vestido. Entonces nos acostábamos vestidos, ¿sí? Porque había que esperar en qué momento sonaba una alarma y había que estar todos pendientes. Siempre se acostábamos vestidos, había que tener una maleta lista por si había que salir corriendo, había que tener linterna y algunos alimentos ahí preparados. Y durante muchos días fue de esa manera, ¿sí? Porque estaban todos a la espera, no se sabe en qué momento puede acontecer algo con el ¿qué? Con el Nevado del Ruiz, ¿sí? El asunto es que no podemos huir a la loca, tenemos que confiar en el Señor, porque llegó el día donde se dio la avalancha de Armero, ¿sí? Nosotros vivíamos en el Líbano, y para uno salir del Líbano hay que pasar por Armero, queda como unos 40 minutos en carro. Y esa tarde recuerdo que allá empezó como a llover arena. En el Líbano llovía arena y empezamos todos a salir, había que salir a las calles y empezaron a amontonar y gente subida en los techos porque el peso de la arena podía desfondar las casas.
Y mucha gente, cuando empezó a ver eso, muchos montaron su trasteo y arrancaron. Y cuando iban pasando por Armero, pasó la avalancha y allá murieron. O sea, se fueron escapando de un lugar y se metieron fue al lugar donde todo iba a acontecer. Porque esto, mis amados, no es del lugar. Esto es de en quién está nuestro refugio, en quién está nuestro escondedero. Porque están aconteciendo muchas cosas y a veces el ser humano piensa: ¿y si me cambio de país mejoraría? La condición espiritual de una persona no cambia por cambiarse de país. La condición espiritual de una persona cambia cuando Dios pone una nueva naturaleza en esa persona. Es la única manera. ¿Y qué dice aquí el Señor? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Y en esta versión dice: permanezcan alerta, siempre orando. Y mire que aquí lo dice con mucha claridad: que tendrán la firmeza para que sean guardados de todas las cosas que pasen y estén en pie delante de la presencia del Hijo de ¿qué? Del hombre. Entonces fíjese que el Señor no dijo que nos pusiéramos a orar para que no aconteciera, sino que oráramos como oraba la iglesia en sus comienzos. La iglesia era perseguida, pero ellos no oraban para no ser perseguidos. Ellos oraban para que aun cuando fueran perseguidos no faltara la fe y la confianza en sus corazones en el Señor, para no negar su nombre, para no negar su nombre. Porque para la iglesia la vida le ha sido provista y es una sola. Pablo lo expresó en la epístola de los Filipenses, que llamaba la epístola del gozo, porque fue donde mayores sufrimientos se enfrentó, pero donde entendió que el gozo de su corazón, mira, la alegría en un corazón brota por las circunstancias, pero el gozo brota en la vida de una persona por causa de la vida que sostiene a esa persona, que se llama Cristo, en todo tiempo. Es muy diferente, porque la alegría es pasajera, pero el gozo es para siempre. Por eso, cualquiera sea la situación que enfrentara Pablo, en cualquiera de esas circunstancias, Pablo nunca se desmotivó ni perdió la esperanza. Y puedo llegar a decir: el gozo del Señor es mi fortaleza. El saber que en todo esto que podamos atravesar, Dios está conmigo y su gracia es la que me sostiene. Porque las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ¿qué? Y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Leía algo bien tremendo, y es que en 1555, una de tantas historias que han acontecido en el mundo y en la historia de los seres humanos, 2 hombres fueron llevados a la hoguera en Inglaterra por predicar el evangelio, y fueron llevados para ser quemados vivos por causa de su fe. Uno se llamaba Hugh Latimer, así lo leo en español, no sé si así se lea en inglés, y el otro se llamaba Nicholas Ridley. Hicieron unas estacas, los amarraron a esas estacas, los rodearon de paja y les prendieron fuego. Mientras eso estaba aconteciendo, uno le decía al otro, mientras estaban quemando: anímate, le decía uno al otro, anímate, maestro Ridley. El poder del rey que ordenó quemarnos puede quitarnos la vida, pero no puede quitarnos la esperanza de estar eternamente con nuestro Salvador.
y murieron celebrando que Cristo vivía en sus corazones. Estuvieron dispuestos a entregar ¿qué? Su vida de una manera extraordinaria. Y cuando miramos esa historia narrada en todas las escrituras, ¿cuántos de una manera tremenda perdieron su vida pero ganaron la de Cristo? Perdieron su vida, hombres y mujeres que fueron consumidos por la vida de Dios, que fueron absorbidos por la vida de Dios, que fueron traspasados por la vida de Dios. Mis amados, y eso hace parte de la iglesia que Dios está formando. En los días de Esther, cuando el rey Asuero mandó llamar a la reina Vasti, ella no compareció ante él. La reina Vasti fue destituida. Y ahora el rey Asuero iba a elegir la nueva reina. Dieron el edicto para que de cada sector trajeran una candidata, y dentro de esas fue escogida Hadasa, que es Esther, dice la escritura. Y todas esas damitas fueron traídas y fueron puestas en manos de un eunuco. Y ese eunuco era encargado de preparar a todas esas doncellas para que cuando se presentaran delante del rey fueran del gusto del rey. Y dice que se preparaban un año, 6 meses sumergidos en óleo de mirra. Y lo que hacía eso, que equivale al sufrimiento que muchas veces evitamos nosotros, pero que tantas veces purifica nuestras vidas, porque tantas veces el desierto desnuda donde está puesto nuestro corazón, y tantas veces las circunstancias difíciles desnudan los ídolos de nuestro corazón. 6 meses en óleo de mirra, y esos 6 meses purificaban la piel, le quitaban su olor, ¿sí? Y después de esos 6 meses dice que era sumergida otros 6 meses en perfumes aromáticos, de manera que esa doncella perdía su olor y ahora tenía el olor, adquiría el olor que al rey le gustaba para cuando se presentara. Y todo eso que acontecía lo había provisto el mismo rey para preparar esas doncellas. Mis amados, Dios, por medio de su Espíritu, ha dispuesto ese eunuco que preparaba las doncellas para presentarlas delante del rey. Era una figura de lo que hace el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, preparando una novia para Él. Que atravesamos muchas circunstancias que desnudan nuestro corazón para que no confiemos en nosotros mismos. Pablo mismo, que enfrentó tantas situaciones y que el Señor le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu fragilidad. Pasó tantas circunstancias que ensancharon su corazón para Dios. Mis amados, nosotros nos aterramos de las circunstancias difíciles, pero si entendiésemos que en las manos de Dios están abriendo espacio en nuestro corazón para Él, están quitando lo estrecho de nuestra vida. Pablo oró al Señor 3 veces y el Señor le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Después Dios le permite a Pablo un naufragio de muchos días, donde dice que llevaban semanas donde yo no veía ni la luz del día, y donde dice que ellos llegaron a perder la esperanza de conservar la vida. Y es hermoso, porque Dios le permitió todo eso para que Pablo no confiara en sí mismo, sino en Dios, que tiene el poder de hacer todas las cosas. Y es lo que Dios está haciendo. Benditas aflicciones en nuestra vida, que cuando las entendemos por el camino correcto nos están llevando a un mundo de dependencia de Dios.
donde aunque las cosas no salgan como esperamos, en ese caminar Dios va cimentando algo glorioso. Su gracia nos sostiene y su gracia es suficiente para sostenerme, y que no dependemos de las circunstancias, dependemos de su gracia sobre nuestras vidas, y su gracia es la que va a preparar un pueblo para qué, para Él. Ayer que hablaba con Mateus, estábamos charlando, le decía, necesitamos tiempos donde no podemos estar solos. No es tiempo de cristianos solos, es tiempo de relacionarnos, de unirnos en la búsqueda del Señor. ¿Por qué razón? Porque vienen días muy difíciles. Y le decía yo a Mateus, mire, si a nosotros nos ponen a decidir y depende de nosotros si vamos a dar la vida para Cristo, yo le decía, yo no tengo pantalones para eso. Yo haría lo mismo que Pedro. Me metería entre los pecadores, me calentaría las manos con su fuego y diría, no lo conozco, porque por mí mismo no tengo los pantalones para dar la vida por Él. Pero si el que hace la obra en mí es Dios, Dios es el que da la firmeza para que aún nuestras vidas no tengan temor de morir y de entregarse, aún en medio de todas las cosas que vayan a acontecer en este tiempo, que vayan a acontecer en todo este tiempo. Lucas 6:12, acompáñenme allí. Lucas 6:12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar, refiriéndose a Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 ¿de quién? A 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Sí. El Señor de una multitud tomó esos 12. Y si tú hubieras estado entre esa multitud y hubieses sido escogido entre esos 12, ¿cómo te hubieses sentido? Privilegiado. ¡Qué regalo! Esto no califica para los que están escogiendo talentos, para los que están escogiendo habilidades, para los que están escogiendo capacidades. Esos 12 que eligió el maestro no califican para esos que buscan talento. Pero Dios escogió 12 para darles corazón. Porque Dios en la iglesia no busca talento. La iglesia nos admiramos de eso. Pero la iglesia no se trata de talentos, de cualidades y de habilidades. Se trata de que Dios nos dé corazón. De que Dios nos dé corazón para Él. Y escogió a estos 12 privilegiados y los escogió para estar con Él, para que lo conocieran y para enviarlos ¿a dónde? A predicar, para hacer una obra en ellos de tal manera que lo que se iba a ver en ellos era el resultado de lo que Dios estaba haciendo, y de lo que ellos tenían que estar convencidos era de la obra que Dios iba a hacer. ¿En quién? Hacer en ellos. Juan 14:10. Y es muy especial porque esto que Dios hizo en ellos, no podemos perder de vista que dentro de toda la multitud del mundo Dios nos llamó para estar con Él. Nos escogió, somos privilegiados.
Juan 14:10, Jesús viene hablándoles a sus discípulos del Padre, y para ellos es como un asunto difícil de asimilar, porque es que Jesús viene hablándonos de alguien que no hemos visto, de alguien que no conocemos. Y en Juan 14:10 dice la escritura: ¿no crees?, le responde el Señor a Felipe, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Y aquí aparece algo extraordinario: sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, ¿quién moraba en Jesús? El Padre. Y todo lo que hacía Jesús, de acuerdo a lo que Cristo nos da a conocer, ¿quién lo hacía? Lo hacía el Padre. Él está diciendo: hay alguien en mí que es el que hace todas las cosas. Porque no olvidemos, Jesús está modelando la vida que Dios había dispuesto para el ser humano. La vida que Dios planeó para el hombre es la vida que Jesús está modelando. Y está diciendo: en mí habita el Padre, y todo lo que sucede en mí es lo que el Padre ¿qué? Hace. No hago nada por mí mismo. Lo que le veo hacer, lo que le oigo decir, y cuando pasa, ¿quién es el que lo hace? ¿Es el Padre el que lo qué? Es el Padre el que lo hace. Ahora pasé ahí a Juan 14:6, unos versículos adelante. Juan 14:6. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Porque ¿quién lo estaba dando a conocer? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Juan 14:6. 7. El 7. Si me conocieseis también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? Y yo creo que tanto a Felipe como a nosotros nos ha acontecido lo mismo. Como que Jesús estaba hablando en un lenguaje que para nosotros como que no es fácil de entender lo que Jesús está diciendo. Pero ahora, de una manera especial, Él les está diciendo: todo lo que ustedes necesitan de conocer de Dios, lo van a conocer a través de ¿quién? A través de mí. Y en el verso 19 dice algo muy especial. ¿Quién hacía las obras en Jesús? El Padre, ¿cierto? Todo lo que el Padre obra, lo obra ¿por medio de quién? Por medio de Jesús. Ahora dice Juan 14:19: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros ¿en quién? En mí, y yo en vosotros. ¿Sí o no? Ahora, lo que acontecía en Jesús necesita acontecer en nosotros, porque la mayor parte del tiempo nosotros estamos sintiendo mucho fracaso en nuestra vida espiritual, porque nosotros hacemos lectura de la voluntad de Dios en las Escrituras y nosotros inmediatamente pensamos: ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo pongo a funcionar? Y lo intentamos y nos encontramos en el fracaso de que no somos capaces de hacer lo que Dios ¿qué? Lo que Dios pide. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos está dando a conocer lo que Él quiere, pero también Él nos está diciendo que lo que Él quiere, solo Él lo puede hacer, y no somos nosotros los que lo vamos a hacer. El Padre que mora en mí, dijo Jesús, Él hace las obras.
¿quién va a hacer la obra en nosotros? Ahora, ¿quién mora en nosotros? Jesús dijo: el Padre mora en mí y yo ahora vivo en ustedes. De manera que el obrar de Cristo es el que va a lograr las cosas. ¿En quién? En nosotros. ¿Y a dónde nos va llevando Dios a nosotros? Es aferrarnos a eso. Porque nos encontramos: no puedo, no soy capaz. Y claro, es cierto, porque el único que puede hacerlo es el Señor. Y a lo que me lleva a eso es aferrarme a Dios por medio de la fe que Él nos ha provisto, para decir: Señor, yo no lo puedo hacer, pero tú lo puedes hacer en mí, Señor. Tú eres el que lo puedes obrar en mi corazón. Tú eres el que lo puedes obrar en mi vida, Señor. Señor, yo no soy capaz de despegarme de ese celular, pero tú puedes obrar en mí. No soy capaz, oh Dios de los cielos, de soltar este temor, pero tú lo puedes obrar. ¿En quién? En mí. Cuando Dios decidió hacer todo por amor de su nombre, hizo la cosa más extraordinaria. Una vez hablaba con alguien respecto a este tema, y ese alguien me decía: Dios es egoísta. Si Dios todo lo hace para Él, entonces Dios es egoísta. Pero el asunto es que cuando Dios nos da ojos para ver, vemos que cuando Dios decidió hacer todo por amor de su nombre, escogió el más excelso, el más extraordinario y el más excelente de todos los caminos, el más glorioso. Y miremos un momento ahí en Ezequiel 36. Toda la obra que Él va a hacer no es por amor a ti y amor a mí, es por amor de su nombre. ¿Sí o no? Cuando Dios te sana, ¿por qué lo hace? Por amor de su nombre. Cuando Dios te provee, ¿por qué lo hace? Por amor de su. Cuando Dios te perdona, ¿por qué lo hace? Por amor de su nombre. Y mira lo hermoso. Ezequiel 36, 19 dice: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Cuando el Señor juzga conforme a lo que nosotros hacemos, tiene que dejarnos hechos polvo. Pero dice el verso 20: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido, verso 21, dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Verso 22: por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo ¿qué? Nombre, el cual profanasteis a las naciones donde habéis llegado. Cuando se trata del hombre, ¿qué hacemos el hombre con lo de Dios? ¿Deshonramos a quién? Deshonramos a Dios. Y ahora el Señor dice: pero yo voy a levantar mi nombre, y todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer por mi nombre. Y dice el verso 23: y santificaré mi nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y cuando uno mira eso y uno hace esa lectura de que ¿qué fue lo que hizo el ser humano? Pisotear el nombre de Dios, deshonrar el nombre de Dios. Y ahora Dios dice: por amor de mi nombre lo voy a santificar. Y cuando uno mira que Dios desea hacer todo por amor de su nombre, es lo más extraordinario que ha acontecido. Porque mire qué es lo que Dios va a hacer por amor de su nombre. Si lo hace pesándonos a nosotros, nos tienes que dejar hechos polvos. Pero cuando lo hizo por amor de su nombre, dice el verso 24, que iba a reivindicar Dios su nombre en nosotros.
Y para hacerlo, lo que Dios le iba a hacer a Israel no era castigarlo, sino hacerle bien. Porque dice ahí: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Por qué los reuniría nuevamente? ¿Por qué razón? Por amor de su nombre. Escuche: por amor de su nombre, verso 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Qué hermoso. ¿Qué es lo que movió a Dios a limpiarnos de todas nuestras impurezas y entregar la vida de su Hijo para rescatar la nuestra? Por amor de su nombre. Verso 22: por amor de su nombre, ¿qué haría en nosotros? Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Mire, cuando Dios decidió obrar por amor de su nombre, lo que decidió fue hacerle bien al ser humano de una manera extraordinaria. Salmo 25:11. Ya vamos a terminar por esta mañana. Salmo 25:11. Mira lo hermoso. Esto es un principio extraordinario y maravilloso. Mira: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Sí o no? Por amor de su nombre es que me es concedido el perdón. Pasa ahí al 143:11. Salmos 143:11. ¿Cuántos han estado en angustia? Han pasado por angustia, ¿cierto? Mira lo hermoso que dice acá: por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. ¿Por qué razón me saca Dios de la angustia? Por amor de su nombre. Y no es lo más egoísta, es lo más glorioso que Dios ha hecho. Y cuando Dios escogió a esos 12, los escogió para hacerlos partícipes ¿de qué? De su nombre, de lo que Él es. Y cuando nos escogió a nosotros, nos escogió para hacernos partícipes de lo que Él ¿qué? Es. Esos privilegiados, esos 12. Les preguntaba ahora, ¿cómo te hubieras sentido si dentro de esa lista de esos 12 hubiese sido llamado tú? ¿Sí o no? Pero mire el privilegio de ser portadores de esa vida y lo que esa vida produce en nosotros. ¿Sí? Me di a la tarea de preguntar qué pasó con esos 12. ¿Sí? ¿Qué pasó con esos 12? ¿Cómo fue el final de esos 12? ¿Sí? Cuando Dios hizo la obra de Él en estos hombres aconteció algo extraordinario. Y si Dios hace su obra en nosotros, por eso les decía ahora rato, si yo soy el que voy a dar mi vida por Cristo, no tengo pantalones para eso. Pero si Cristo hace su obra en mí y Él es el que está poniendo su vida en mí, pues será diferente. Cuando Pedro dijo: mi vida pondré por ti, salió con un chorro de babas. Pero cuando Jesús hizo la obra en Pedro, y Pedro dijo: fue necesario pasar por muchas aflicciones, y así como el oro es probado por fuego y purificado, tantas situaciones me fueron librando de mí mismo y me fueron vistiendo de Él. El final de estos hombres, Pedro, fue crucificado cabeza abajo a petición propia.
porque consideraba indigno de morir de la misma forma que su Señor. Y la historia esta bíblica dice que antes de crucificarle mataron delante de él a su esposa, y él murió diciéndole: pase lo que pase, no niegues a Cristo. Se cumplió en ellos lo que dice Apocalipsis, ¿sí? Vencieron por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Andrés, me asombró esto que encontré de Andrés, tan tremendo. Fue azotado y atado en una cruz en Grecia. Cuando lo pusieron en esa cruz, lo amarraron y durante 2 días tuvo agonía para fallecer. Pero los 2 días en esa cruz apenas podía mover su lengua. Y a todos los que se acercaron a esa cruz en esos 2 días, les predicó desde aquella cruz donde estaba muriendo, instruyéndolos y animándolos desde la cruz donde estaba muriendo a que vivieran para Dios, a que entregaran su corazón para Dios. Y en esa condición que Jacobo fue decapitado por una orden del rey Herodes. Fue uno de los primeros que fue martirizado. Felipe, el apóstol Felipe, ataron su cabeza a un pilar, lo amarraron, y teniendo su cabeza amarrada contra un pilar, lo apedrearon hasta que murió. Bartolomé, se dice que fue despellejado vivo y luego decapitado. Tomás fue quemado con fierros calentados al rojo vivo y después echado a un horno de fuego ardiendo. Pero cuando los sacerdotes idólatras que lo echaron allí, parados delante de ese horno, vieron que no le dañaba, traspasaron su costado con una lanza y le dieron muerte. Mateo fue apedreado y muerto por una herida de lanza. El otro, Jacobo, líder en la iglesia de Jerusalén, ¿sí?, lo tomaron desde el pináculo del templo y lo tiraron abajo. Sobrevivió a la caída y al ver lo que no había muerto, después de que lo lanzaron, lo acabaron de matar a golpes con un garrote. Judas Tadeo fue martirizado, atravesado por flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Simón el Celote fue crucificado en Siria por predicar. Y si vamos un poco más allá, me impactó esto. Marcos el evangelista, no fue uno de los apóstoles, pero Marcos el evangelista, escuche, estaba predicando en Alejandría. Lo sacaron de la congregación, lo amarraron por el cuello de un caballo y lo arrastraron por el piso hasta que murió. Pero de todos dice que todos murieron con gozo. No tuvieron miedo de perder sus vidas. Habían sido revestidos de una firmeza que no venía del hombre, que venía de Dios, de lo alto. Y cuando todo arreció, estuvieron firmes por el poder de Dios. Necesitamos ese obrar de Dios en nuestro corazón. Estamos viviendo tiempos postreros, estamos viviendo tiempos finales. Y termino con esto. Lo puede leer en casa, Hebreos 11. Cuando uno lee la lista de Hebreos 11, hay cosas que a nosotros nos llaman la atención cuando miramos de abajo hacia arriba, desde las cosas terrenales hacia arriba. Y cuando uno lee allá en Hebreos 11 que dice que por la fe
muchos pusieron en fuga ejércitos extranjeros, que por la fe taparon bocas de leones. Esa lectura hecha así nos llama la atención, porque nos gustaría ser inscritos o que nuestros nombres aparezcan inscritos entre esos en los que acontecieron esas proezas. El asunto es que viene esa lista y de pronto cambia, y la lista cambia cuando de pronto dice que por esa misma fe muchos vivieron en cuevas, muchos vivieron pasando necesidades, muchos vivieron vestidos con pieles de animales, muchos fueron muertos a espada, muchos fueron aserrados. Y entonces uno dice, venga, ¿y qué es lo que une toda esta lista? Si unos hicieron proezas y los otros pasaron sufrimiento. Pero cuando se devuelve uno a mirar toda la lista, hay un único mensaje. Porque cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, Daniel en ese momento él no sabía si iba a salir vivo o no. Nosotros hoy conocemos la historia, cómo finalizó, pero cuando a él le echaron en el foso de los leones, él no sabía si iba a salir vivo. Pero lo que vemos en cada una de esas personitas de esa lista es que ellos estuvieron dispuestos a poner su vida, estuvieron dispuestos a morir antes que cualquier otra cosa. Y el Señor, cuando hace toda esa lista de cómo estuvieron dispuestos a morir, dice: el mundo no era digno de ellos, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y qué hermoso, porque lo que Dios está obrando con la fe es una entrega de nuestra vida, aferrados a toda la obra que Él hace en nosotros, porque toda la obra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la obra de Dios, no la obra del ser humano. Por eso no hay de qué gloriarse. Lo único que hay mucho por qué caer quebrantado y humillado a los pies del Señor. ¿Qué tal se inclina su rostro en esta mañana?